Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo estamos? Desde el estudio 17 de Santiago Televisión, completamente en vivo, empieza All You Need Is Love, también en vivo por Radio USACH y bueno, Zapping, Señal Mundo y cuantas otras que nos emiten a lo largo de todo Chile. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Azul? ¿Rosado? ¿Verde? A mí me gusta mucho el amarillo mostaza. Ocre, le dicen algunos, de hecho, o el naranjo. Pero bueno, nada de eso existe. Los colores no existen. Ahora mismo estás viendo en esta pantalla, o si estás escuchando la radio y andas en tu auto, lo que sea que estés mirando y que tenga un color, estás viendo algo que tu cerebro está inventando. A eso que le decimos rojo o azul en realidad es luz rebotando en objetos. Quizá tu rojo, de hecho, es distinto al mío. ¿Quién sabe? Nunca lo vamos a saber. Pero claro, coincidimos en que cuando vemos, por ejemplo, este cubo Rubik que tengo acá, amigos de la radio, eso quizás no lo van a ver. Tú por supuesto que dices que eso es rojo. Yo también le digo que esto es rojo. Pero nunca voy a poder ver tus ojos. No sé si me explico de alguna manera. Nunca vamos a poder tener certeza de que el color que estamos percibiendo es el mismo. Pero bueno, porque algunos colores nos hacen sentir cosas. No sé, frescor, encierro, si es que es una pieza negra, o relajo, si es que es un color más claro. Bueno, los colores manipulan nuestro comportamiento de maneras increíbles. Lo dicen los estudios de la psicóloga Eva Heller, en los que documenta cómo las paredes azules, por ejemplo, en oficinas, aumentarían la productividad, que el rosado reduciría la agresividad, o cómo el amarillo podría darnos ansiedad. En todo esto que se llama la psicología del color. Lo que nunca he entendido yo, en todo caso, es ¿por qué algunos colores combinan con otros y ciertos colores no combinan pero ni a palo? La ciencia sugiere que los colores complementarios, como el rojo y el verde, por ejemplo, funcionan porque activan células diferentes en tu retina, lo que crea una especie de equilibrio neurológico. Y el tema es que nuestro cerebro procesa los colores literalmente así de rápido, en fracciones de segundo, mucho antes que incluso tengas conciencia de lo que estamos viendo. Esto significa que los colores ya están afectando tu estado de ánimo, ya están afectando las decisiones que tomas, por ejemplo, qué ropa eliges, tus emociones, antes de que siquiera te des cuenta de que lo estás persiguiendo. Tu color favorito no existe, es solamente luz, como te decía, pero bueno, igual afecta tu estado del ánimo, tu forma de vestir. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Tú elegiste tu color favorito? ¿Yo elegí mi color favorito o el color nos elige a nosotros? Suena loco, pero es que juramos que decidimos estas cosas cuando en realidad en la cabeza pasan un montón de cuestiones antes de que uno opine. De repente, nuestros gustos no son tan nuestros. Empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Seguimos y estos son tus 15 segundos de fama, porque si es que tú no comentas, nunca vas a tener tus 15 segundos de fama, pero si es que comentas, te vamos a leer en esta sección llamada Conexión Cuántica, donde la idea es interactuar, porque subimos cosas muy interesantes. De hecho, ahí abajo estaba apareciendo, bueno, se fue, ahí apareció de nuevo el código QR, lo escaneas con tu celular, te vas a las redes sociales de nuestro programa, que es Santiago Televisión, Radio USACH, Diario USACH, USACH Oficial, y vas a ver unos reels que de verdad son muy entretenidos. Puedes hacer como brain rot y estar así viendo hartos, porque ya hemos acumulado bastante, y vais pasando, preguntas como, por ejemplo, ¿sirve para algo el botón del semáforo? ¿Tu salud mental afecta cómo hablas? ¿Cómo va a ser Chile el 2050? ¿Vapear es mejor que fumar? Bueno, esas y otras dudas. Y la última que subimos ahí en otras plataformas tiene que ver con el tema de las licencias médicas, la polémica que hay desatada por estos viajes que se detectaron de personas con licencias médicas en el extranjero. Le preguntamos a Elia Molina, ex ministra de Salud, ¿es fácil conseguir licencia médica en Chile? Y nos decía, sí. ¿Para qué te voy a mentir? Mira, esto es lo que comentaba, de hecho, la gente ahí en las redes sociales. Algunos tiran licencia y luego suben historias en Brasil. No es solo poca ética, sino que también poca inteligencia, francamente. Claro, es como el robo del siglo. ¿Se acuerdan de ese grupo de personas que hizo una gran operación delictiva en el aeropuerto, se llevó millones de pesos y después lo encontraron porque subían fotos con fajos de billetes en las Bahamas? Claro. Entonces, por último, no vamos a incentivar nada. Pero la verdad, hacer la piola en la vida
siempre un consejo transversal, diría yo. El asunto de las licencias médicas, comenta otra persona, lo atrach. El asunto de las licencias médicas es como el descubrimiento del hilo negro, dicen, pues siempre ha existido. Lo mismo decía Elia Molina, nuestra entrevistada. ¿Para qué te va a mentir? Dice, si uno escucha, estoy citándola, ya, yo te la hago como favor, ¿cierto? O es que mi hijo está enfermo, ya, bueno, ya te la hago como favor, sin un diagnóstico de por medio, de repente un llamado telefónico y te la mandan por PDF. Y nos decía Elia que incluso hay sitios web donde uno puede comprar una licencia médica sin problemas. Por supuesto, está todo al margen de la ley y tú te puedes meter en un problema, pero es muy fácil. Otra persona comenta aquí, y cuando uno necesita de esos servicios urgentemente, no están en la oficina. Mira, yo soy funcionario público y estoy aquí, en mi oficina. All You Need Is Love. Ya, seguimos con más. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Seguimos con conversaciones interesantes. Vamos a hablar sobre el budismo. ¿Quién es Buda, primero que todo? Porque vemos siempre con estas figuritas de un señor con sobrepeso. Y aparte de eso, quería hablar sobre la filosofía budista, porque hay un diplomado nuevo que está estrenando la Universidad Austral, así que vamos a hablar con ellos. Mauricio Mancilla, coordinador justamente de este diplomado en filosofía budista de la Universidad Austral. Mauricio, ¿cómo estás? Te conectas desde Valdivia, entiendo, ¿no? Te manda ahí nuestro público un aplauso gigante y gracias por estar con nosotros. Hola Iván, mucho gusto. Gracias por esta invitación. Y sí, estamos aquí desde Valdivia, de la Universidad Austral de Chile. Y la verdad es que es una alegría poder, ¿cierto?, compartir estas experiencias que estamos realizando desde aquí. Oye, Mauricio, cuéntanos primero quién es Buda, qué es el budismo, así como para los que nos estamos desayunando con esto, porque como bien decía, puede que para muchos o muchas lo único que sepan del budismo es como la simbología del Buda, ¿no? Pero hay mucho más que profundizar. Cuéntanos primero cómo es esa introducción, un contexto. Bueno, Iván, el budismo es primero una tradición religiosa, cultural, filosófica, que está basada fundamentalmente en la figura de Siddhartha Gautama, aquel personaje que nosotros conocemos como Buda, pero él nació bajo el nombre de Siddhartha Gautama, que era un príncipe hindú que renunció a todas sus posesiones, a su riqueza, al hecho de convertirse en rey de su comunidad, para buscar justamente la iluminación, que consiste fundamentalmente en poder abandonar el sufrimiento humano y lograr justamente una liberación de este, ¿no? La figura de Buda es muy particular porque es una figura que para nosotros que somos parte de la tradición más occidental, es una figura muy cercana también a la figura de Jesús, un sujeto histórico que nace justamente en esta familia y también con ciertas particularidades que si te parece también podemos comentar, pero se trata justamente de un personaje humano que después logra justamente trascender del punto de vista por sus enseñanzas. Oye, Mauricio, o sea, sería como un Jesús, pero otro, por decirlo de alguna manera. O sea, es una persona a la que se le venera, que se decía que tenía muchos conocimientos, que tenía un nivel de espiritualidad, ¿o tú marcarías algunos matices con lo que los cristianos describen de Jesús? Claro, uno puede asociarlo a figuras conocidas como la figura de Jesús. Quizás la gran diferencia es que Jesús se le conoce como una deidad, como un ser divino, como hijo de un Dios. Ah, ya. En el caso de Siddhartha Gautama, él es claramente el hijo, él es un príncipe, hijo de un rey, que renuncia justamente a todas esas riquezas para poder buscar un camino propio. Yo lo veo más cercano desde el punto de vista filosófico, porque es también el modo de acercamiento que nosotros tenemos ahora a esta figura, a la figura de Sócrates, ¿no? Porque Siddhartha, al igual que Sócrates, no escribió nada. Si recuerdas tú, una de las frases más importantes de Sócrates de su filosofía es que una vida sin examen no merece la pena ser vivida. Y de algún modo lo que nos invita a Buda es también a buscar en nuestro interior las posibilidades justamente para encontrar la felicidad. Y en el caso de la filosofía, Sócrates es mucho más cercano a Buda también porque Sócrates no escribió nada, todas sus enseñanzas las recibieron sus discípulos, quienes con el transcurso de los siglos fueron justamente aquilatando ese saber y nos presentan hoy día una tradición más o menos orgánica. Oye, Mauricio, antes de entrar ahí la profundización de lo que es la filosofía budista, y encuentro genial esta distinción, porque entonces es mucho más terrenal, y por eso se acerca más a Sócrates que a un Jesús. Pero me queda la duda de lo que yo decía al principio, este Buda gordo. ¿Por qué hay distintas representaciones de Buda? Por un lado está el Siddhartha tradicional, que lo hemos visto de hecho ahí en las pantallas como apoyo, más delgado, y está el otro que parece que se ocupa más en China, que es una representación como con más sobrepeso, más alegre, y ambos son como del budismo, ¿o estoy equivocado? Claro, porque, bueno, efectivamente el budismo nace en la parte norte de India, muy cercano a la frontera de lo que es Nepal,
y luego el budismo se va a ir extendiendo por Asia Central, China, Japón, Corea, el Tíbet, que es como el corazón de algún modo del desarrollo del budismo, y luego también, por supuesto, ha llegado a Occidente. Y claro, en cada uno de estos lugares donde ha ido avanzando, también el budismo ha ido avanzando en ciertas variantes, en ciertas tradiciones que se van distinguiendo entre sí. Y por eso que también nos aparecen distintos tipos de figuras, porque también aluden a ciertos momentos donde Buda alcanza también ese esplendor, ¿no? Por eso que vemos también estas imágenes que son distintivas, ¿no? Y que responden justamente a esta tradición. Pero no olvidar que como viene justamente de la antigua tradición india, también está justamente a la base el hinduismo, las antiguas tradiciones védicas, que también sirven de sustrato para la generación de esta tradición cultural. Oye, Mauricio, entremos entonces en lo que es la filosofía budista, cómo se divide, porque la filosofía la asociamos mucho más a la academia, al pensamiento racional, estructurado, una metodología, etcétera, universidades. ¿Cómo se distingue esto entonces? ¿Cómo profundizamos en lo que es la filosofía budista más allá de la creencia y la espiritualidad que hemos descrito? Bueno, porque en el fondo el budismo lo que hace, y las enseñanzas de Buda, es poder justamente mostrarnos que hay un camino que nos puede conducir justamente a reconocer que justamente el sufrimiento que tenemos en nuestra vida cotidiana se da porque estamos imbuidos en una rueda, ¿no? que es la rueda del Dharma, pero que también ciertos productos de esa misma rueda tenemos unas ciertas etapas que vamos viviendo como son propios el samsara, ¿no? Que también lo llaman así los budistas. Primero, reconocer que hay una existencia del sufrimiento, que ese sufrimiento tiene unas ciertas causas y que nosotros, a partir de la reflexión, de la meditación, somos capaces de poder avanzar, ¿cierto?, a la cesación de ese sufrimiento y poder encontrar un sendero por el cual conducirnos. Ese es como de algún modo el corazón del budismo, lo que se conoce como las 4 nobles verdades, y que también nos conducen justamente a avanzar de esta manera. Si tú lo miras, por ejemplo, desde el punto de vista filosófico occidental, nosotros también hemos ido cultivando una cierta ética que nos va permitiendo también repensarnos nosotros y poder también reconducirnos en la vida, ¿no? Eso es lo que hemos aprendido también en el colegio, por ejemplo, en algunas clases de filosofía que hemos tenido. Oye, Mauricio, ¿qué diferencias principales destacarías tú, o similitudes de repente, pero para hacer este como paralelo nos puede ayudar, yo creo, a entender mejor, porque generalmente las cosas que pasan al otro lado del mundo, en Oriente, son muy distintas a las que estamos acostumbrados en Occidente. Esto ocurre para todo, ¿no? Desde la academia, cultura, comida, etc. ¿Qué tan distinta es, o en qué se parece, la filosofía budista de la filosofía que conocemos más en Occidente, que es Heidegger, Platón, Kant, etcétera? Bueno, en el caso de la filosofía occidental, nosotros nos hemos dedicado más justamente a centrarnos en la figura del sujeto, en la figura del yo, como aquel que es capaz justamente de poder conocer el mundo, poder tener ideas con respecto a él, y de esa manera poder tener también una relación interpersonal con los demás, pero siempre desde la figura del yo. Y en el caso del budismo, una de las cosas que justamente se trata de mostrar es que ese yo es también una de las causas de este sufrimiento, una causa también de un deseo a veces que se vuelve un tanto desproporcionado, sobre todo en una época como la nuestra, más individualista, y donde cada vez pareciera ser que quisiéramos tener más cosas. Y yo creo que ahí hay un elemento que es fundamentalmente diferenciador entre una tradición y otra, ¿no? Y por eso que el budismo también, en una época como la nuestra, vuelve a ser también interesante de explorar, y a muchas personas le hace sentido, porque también es volver a encontrarnos entre lo que es la interdependencia y la relación que tenemos no solamente entre los seres humanos, sino también con los demás seres vivos. Oye, Mauricio, profundicemos, aclaremos primero el concepto este del yo, porque de repente a alguien puede que le suene, no sé, Freud hablaba en el psicoanálisis del yo, no sé si tiene algo que ver, así que primero definamos como eso, y después pasemos a cómo lo entiende la filosofía budista. Algo adelantabas tú, pero entiendo que no hay como un yo permanente, entonces, en la filosofía budista. Sí, bueno, claro, la figura del yo es una figura que nosotros hemos ido construyendo desde el punto de vista teórico para poder identificarnos a nosotros mismos, aquello que nos da una cierta identidad, pero que también refleja cómo nosotros estamos interconectados con los demás, las demás personas, los demás seres. Tú hace un rato atrás citaste a Heidegger, por ejemplo, decías la filosofía más tradicional, más contemporánea, ¿no? Heidegger partía justamente de la figura del existente humano, ¿no? Lo que él llama el Dasein, ¿no? Este ser ahí, o el estar ahí, que ha sido traducido desde el alemán. Y eso implica que ese ente que somos nosotros está en una relación consigo mismo, pero sobre todo está en una relación
con los otros, hay una interdependencia, una relación con los demás, pero también con las demás cosas. Y lo que nos tiende a pasar desde esa figura, ¿no? Desde ese yo que se va construyendo socialmente, es que muchas veces todo nuestro esfuerzo cotidiano se va justamente en ese estar justamente conectado con las cosas, con los otros, con las obligaciones que tenemos, con la ocupación, con la preocupación por los demás. Y nos olvidamos un poco de lo que significa justamente ese centro, ese corazón de nosotros y de cómo estamos relacionados, justamente cómo nos vehiculizamos con los demás. Qué fascinante, es como que, es menos egocéntrica, podríamos decirlo, como en términos vulgares. Bueno, eso es lo que de algún modo profesa justamente el budismo y las enseñanzas de Buda, de tener menos presente justamente ese corazón más occidental que hemos ido construyendo en torno al yo, ¿no? Centrarnos demasiado en nosotros, ¿no? Porque claro, cada uno de nosotros tiene aspiraciones, tiene deseos. Además estamos en una sociedad que nos impulsa cada vez a desear más, porque es una sociedad de consumo y por lo tanto queremos más cosas de manera cotidiana, y ese deseo implica justamente una aspiración que no siempre es realizable. Y cuando no se realizan nuestros deseos, por supuesto lo que se produce es un malestar, es una incomodidad. Queremos en nuestro trabajo rendir más, poder cumplir más objetivos. El trabajo en la radio un nivel de vida y eso te obliga también a extremar posiciones y tratar de lograr, ¿cierto?, poder presentar tus programas de radio también a una mayor audiencia. Y eso indudablemente son exigencias que van subiendo y por lo tanto también sube el estrés, ¿no? Y eso a veces nos pone en una situación de malestar, de incomodidad, ¿no? Y el budismo yo creo que nos ayuda a repensarnos un poco en este estar en el mundo. Oye, hay un concepto, Mauricio, que se llama la vacuidad en la filosofía budista, que no lo entiendo tan bien, ojalá y tú lo puedas explicar, y lo encuentro muy parecido como al nihilismo, pero asumo que es distinto, porque en el budismo no significa como que nada existe, ¿no? No significa que todo da lo mismo, como sería el nihilismo. Explícanos cómo es esa sutileza, porque de repente como en este fluir y el sufrimiento, uno podría creer que es como que nada importa, que es como lo que propone el nihilismo, pero no es lo mismo. No, por supuesto que no. Interesante el concepto que tú recoges, porque la palabra nihilismo, que viene de nihil, que significa la nada, ¿no? Y que es una expresión que nosotros tomamos en filosofía, sobre todo el pensamiento de Friedrich Nietzsche, implica justamente un proceso de negación de la vida. Y fíjate que no está muy distante en algunas cosas con respecto al budismo, porque Nietzsche fue profundamente influenciado por el budismo, ¿no? Nietzsche fue un gran lector de Schopenhauer, que es uno de los primeros filósofos en Occidente que trae al budismo para tratar de entender justamente esta figura del sufrimiento humano en nuestro mundo más moderno y contemporáneo. Y el nihilismo, justamente como una negación de la vida, va de algún modo erosionando nuestras relaciones más íntimas, más personales. Y por lo tanto, lo que nos invita Nietzsche es a repensarnos en esa situación y en vez de negar aquello que forma parte de nuestra existencia, poder recuperar con un ejercicio de la voluntad ese entorno. Y claro, la vacuidad muchas veces está vista fundamentalmente como el vacío, como aquello que en el fondo es como llegar a una cierta nadidad, ¿no? Pero en el caso del budismo es más bien irse llenando de cosas que te van nutriendo espiritualmente, que te van enriqueciendo como persona. Oye, hay otra duda que tengo respecto del tiempo. ¿Entienden el tiempo de otra forma? ¿O nada que ver, como en cuanto a lineal, cíclico? Bueno, eso también es interesante lo que tú me preguntas, porque claro, nosotros estamos dominados por una temporalidad, ¿no? ¿Sí? Que es justamente constante, una temporalidad que está marcada justamente por ese paso de un antes a un después, una visión muy cronológica con respecto al tema del tiempo. Y en el caso de las tradiciones orientales, fundamentalmente el tiempo es de carácter cíclico, como tú bien señalas, ¿no? Y por tanto entender que esos procesos se van repitiendo
una y otra vez, y por lo tanto también en esos procesos uno va aprendiendo, va experimentando nuevas cosas, ¿no? No significa que uno llega a un final completamente absoluto a lo largo de la vida, sino que también es un camino que vamos haciendo y que a veces implica también ciertos retrocesos, ¿no? Que es lo que también nosotros experimentamos en nuestra vida diaria, ¿no? Quiero profundizar en el tema de sufrimiento, porque con todo lo que hemos hablado, lo de la vacuidad, del tiempo que es cíclico, que todo se va repitiendo, y ya mencionaste, de hecho, algo del sufrimiento como digamos, central acá en la filosofía budista. En el budismo, entonces, el sufrimiento es algo esperable, algo necesario, algo bueno, algo malo, algo natural, porque muchas de las cosas de las que estamos hablando son las que el psicólogo te diría como soltar, ¿no? Como que el budismo es muy de soltar, fluir, y en ese soltar y fluir pareciera que también el sufrimiento es como recibe el sufrimiento, hay que sufrir y es parte de la vida. Pero, ¿qué piensa realmente el budismo del sufrimiento? ¿Es un dolor necesario? Ojalá evitarlo, no sé. ¿Qué puedes decirme al respecto? Bueno, es interesante justamente esta idea que tú planteas, porque claro, el sufrimiento es como un elemento constitutivo de cada uno de nosotros, ¿no? No es algo que no sea ajeno a nuestra vida, ¿no? Tempranamente vamos viendo el sufrimiento. Tú me preguntabas al comienzo, por ejemplo, por esta figura, ¿no? Por la figura de Buda. Yo te decía que se trataba de un príncipe. Como era un príncipe, una persona que estaba pensada que iba a convertirse en rey, sus padres, tratando de evitar durante toda su vida que no tuviese contacto con el sufrimiento, ¿no? Y por tanto que gozara de todas las comodidades propias del reino. Y en una oportunidad, después de mucha insistencia, Siddhartha Gautama le pide a su padre que le permita conocer un poco el pueblo, el lugar donde él vive, y en esa experiencia él se encuentra con tres figuras, ¿no? Que es la figura justamente del vagabundo, del mendigo, el pordiosero, aquel que está pidiendo limosna, un enfermo, y también con una persona que muere, ¿no? Y entiende que esos elementos son partes constitutivas también de la vida, ¿no? Que son cosas que además nos pasan a nosotros también de manera personal y en nuestro entorno. Entonces, siempre estamos expuestos al sufrimiento. El tema es justamente cómo somos capaces de enfrentarlo, y eso es lo que yo creo que nos ayuda también el budismo. Nosotros, en este programa que nosotros pretendemos desarrollar aquí en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile, justamente hemos generado un equipo interdisciplinario, ¿no? Tenemos una alianza muy, muy bonita con la Fundación Osterling, que funciona ahí en Santiago y también aquí en el sur, en la zona de Panguipulli, que se ha dedicado justamente a cultivar el budismo. Nosotros tenemos ahí un trabajo también muy interesante con el maestro de esta fundación, que es el maestro Rinpoche, pero también tenemos un equipo interdisciplinario de psiquiatras, psicólogos, gente que se dedica a la historia, porque hoy día, por ejemplo, el mindfulness, justamente todo su desarrollo está inspirado fundamentalmente en el budismo, y hoy día se lleva justamente al ámbito terapéutico, ¿no? Ya sea la psicología, pero tengo un colega muy extraordinario que es psiquiatra, que se llama el Pilo Krog, Edwin Krog, que ha trabajado justamente este tema para poder trabajar con médicos, ¿no? Y ver de qué manera justamente en esa sobreexposición a veces al estrés que ellos realizan, pueden tener también una vida de sanación a través del mindfulness, ¿no? Qué buena. Mauricio, oye, te habrás dado cuenta, preguntas fascinantes tenemos en este programa, pero también tengo juegos. Y uno de los juegos, Mauricio, es esta pecera que tengo acá, que está llena de papelitos. Y cada uno de los papelitos, Mauricio, tiene una frase relacionada con la filosofía budista. Cosas que un doctor en filosofía como tú debería manejar, y son frases, de repente pueden ser una burrada, una tontera, y en el caso que sea así, tú como experto tienes que desmentirlo y me explicas por qué lo que digo está mal. Y si es que es correcto, me dices que está correcto, y la desarrollas también, me explicas y profundizas más en el tema que dice el papelito. ¿Te parece que saquemos entonces un papelito para hablar de filosofía budista? Saquemos esta fuera por temas de transparencia y vamos a sacar ahora sí el definitivo. Mira, acá hay uno bien enrollado. Estamos conversando con Mauricio Mancilla, coordinador del Diplomado en Filosofía Budista de la Universidad Austral de Chile. Y la pecera dice lo siguiente: el karma... Uy, me enredé con la lengua. El karma es real. ¿Qué dice la ciencia? Bueno,
El karma tiene que ver justamente con esa expresión de algo que se va repitiendo a lo largo de nuestra vida y que tiene que ver también con aquello que muchas veces podemos decir que estamos destinados a, ¿no? Y el tema es también durante nuestra vida cómo nos hacemos cargo de ese karma, ¿no? que nos viene, ¿no? O sea, diríamos que es real y es parte integral de la filosofía budista de alguna manera. Por supuesto que sí. Bueno, yo te agradezco este nombramiento que me has dicho de especialista en filosofía budista. Yo solamente soy un iniciado. Oye, Mauricio, aparte del karma, porque es un concepto que la gente conoce mucho del budismo, pero el nirvana, ¿tiene algo que ver también con el budismo? Claro, por supuesto que sí. Los más jóvenes, o sea, cuando yo era joven, uno conoció esa expresión primero por un grupo musical, pero alude justamente a un fenómeno fundamental del budismo, como es la iluminación, ¿no? Eso es un modo de traducir, ¿no? Y si te fijas en esa palabra, la iluminación, alcanzar la iluminación, alcanzar el nirvana, también nos habla cómo se relaciona con otras tradiciones culturales, ¿no? En el caso de la filosofía, yo te citaba a Sócrates, y todos habrán leído, o muchos habrán leído la alegoría de la caverna, y la alegoría de la caverna es un proceso que va desde la oscuridad, desde el vivir, desde el habitar en las sombras, y salir de esa caverna implica un proceso también de iluminación, ¿no? Sí. Y las tradiciones, tanto filosóficas occidentales como las tradiciones orientales, también se tocan en sus orígenes. O sea, uno diría que el nirvana es como justamente lo que Platón decía, claro, no estar viendo la sombra, sino que ver el mundo exterior. El nirvana sería como eso, la iluminación, el conocimiento absoluto, no sé. Claro, llegar a un conocimiento, ¿cierto?, mucho más amplio. Más amplio. Mauricio Mancilla, coordinador del Diplomado en Filosofía Budista de la Universidad Austral, como mismo él decía, un iniciado en esto de la filosofía budista, pero al menos sabes más que yo, así que eso es lo que nos interesa. Ahí está el aplauso de nuestro público digital. Muchas gracias por estar acá en el programa, Mauricio, que estés muy bien. No, te agradezco mucho la invitación y bueno, la verdad agradecerte porque me encanta tu programa y espero que nos puedan seguir, y los que estén interesados pueden visitar nuestra página web www.secuach.cl, y ahí podrán encontrar información sobre el Diplomado de Filosofía Budista, único en Chile, ¿no? Ahí está, www.sec.usach, y encuentran Diplomado Budista, por último, Watch, ahí va a aparecer Google, es muy mágico. Muchas gracias, Mauricio, que estés bien. Chao. No, gracias a ti. Adiós. Seguimos entonces con más All You Need Is Love. La máquina del tiempo. Viajemos a una época en la que se escribía en cualquier cosa menos el papel blanco prístino que conocemos hoy. ¿Cómo eran los libros en la antigüedad? El papiro y el pergamino fue, por supuesto, uno de los primeros antecedentes de toda esta cuestión. Los egipcios usaban rollos de papiro para escribir, mientras que en otras regiones se empleaba el pergamino, hecho de piel de animal tratada, porque era durable y tenía capacidad de poder ser escrito por ambos lados. También había algo que se llamaba el códice. Entre los siglos II y IV, los romanos comenzaron a coser hojas de papiro o pergamino y las encuadernaban, así como cuando uno ya empastar el libro. Bueno, ellos armaban un códice, encuadernaban entre cubiertas de madera estas hojas de papiro, pergamino, creando el códice, precursor de alguna manera de lo que hoy conocemos como libro. Había bibliotecas, por supuesto, también antiguas, la famosa, seguro conoces, Alejandría, que almacenaban vastas colecciones de rollos, códices, y se empleaba mucho una técnica de copiado manual. Los textos eran reproducidos a mano por escribás, lo que hacía que cada copia fuera única y costosa. Llegó la Edad Media y con ello avanzaron también las tecnologías. El papel, por ejemplo, fue introducido a Europa alrededor del siglo XII y se convirtió en un material mucho más accesible y económico que el pergamino, que se ocupaba antes. Los manuscritos también pasaron a ser parte o como del mundo de los monjes en los monasterios, que copiaban e ilustraban a mano libros religiosos, libros académicos también. Ellos eran los que sabían escribir muchas veces más que la gente, comillas, común, ¿no?, que no se dedicaban a esto de los monasterios y la iglesia, creando ellos obras de arte detalladísimas. La imprenta de Gutenberg, obviamente en todo esto es un antes y un después, básicamente como antes y después de Cristo, si es que uno habla de libros. En 1439 el señor Johannes Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles, permitiendo la producción en masa de libros, facilitando su difusión, y ahora, naturalmente, gracias a la imprenta, muchos años después, ha bajado también el costo de los libros, son más accesibles y tenemos incluso libros electrónicos. Están los ebooks en PDF o EPUB, que varios los compran y los leen en sus Kindle,
pero la verdad, basta un poquitito de googleo y tienes un catálogo pero gigante en la punta de tus dedos. Esto partió a fines de la década de los 90 con los primeros lectores electrónicos portátiles. Había uno que se llamaba Rocket eBook, había otro que se llamaba Softbook, que no eran tan exitosos como el Kindle de ahora, pero sí fueron precursores de la lectura digital. Audiolibros también, con la creación de programas como el Talking Books Program para ciegos. Los audiolibros dejaron de ser, digamos, solamente para estas personas con discapacidad visual, para evolucionar y ganar popularidad en todos aquellos que ahora lo usan como podcast, básicamente. Uno podría decir fueron también como precursores del podcast, los audiolibros. Y así, entonces, un montón de innovaciones tecnológicas, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, yo creo que están transformando la lectura un montón, ofreciendo cada vez experiencias más interactivas y más personalizadas. ¿Qué tal este viaje por la máquina del tiempo? Hagamos la corta. Ciencia al paso. Seguimos con más. Te voy a contar algo increíblemente interesante que tenía abierto acá en mi computador, pero me salió una actualización. Así que estamos viendo que se actualice. No, nada que ver. No, tenía acá en la pauta, pero que me salió como un mensaje, un error, y no pude leer lo que les quería contar. No, era esta noticia sobre las legendarias buceadoras coreanas que tienen una ventaja genética que podría ayudar a tratar enfermedades. Se llaman las Haenyeo. Quizás lo pronuncio mal, seguramente lo pronuncio mal. Haenyeo. Haenyeo, no sé cómo se pronunciará. En las frías aguas del Mar del Este, que bañan la isla surcoreana de Jeju o Jeju, ya doy el disclaimer acá, perdonen todas las personas que saben de la cultura asiática porque puede que pronuncie muchos nombres mal en lo que queda de esta nota. Unas buceadoras desafían los límites del cuerpo humano, armadas con un cuchillo y la fuerza de sus pulmones. Las Hanyo, mujeres del mar en coreano, se sumergen hasta 15 metros de profundidad en busca de moluscos y otras criaturas marinas. La mayoría heredaron de sus madres este oficio preservado durante generaciones, cuyas primeras referencias documentadas se remontan al siglo XVII. Además de ser un símbolo de identidad, las Hanyo y resistencia, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial, hoy ellas aportan algo a la ciencia. Porque hay científicos que descubrieron que el estilo de vida extremo que tienen estas mujeres podrían aportar o podrían haber influido en su evolución genética, lo que podría ayudar a la larga a tratar enfermedades crónicas como la hipertensión o los accidentes cerebrovasculares. Es decir, analizar cómo los cuerpos de estas mujeres se han adaptado tras muchas generaciones, ¿no? Porque han tenido hijas y ella a su vez hijas y todas se han dedicado como a lo mismo. ¿Cómo pudo haber afectado esto al cuerpo de estas personas? Y si es que lo afectó, entenderlo para aplicarlo también a otras personas. Por eso podría ayudar eventualmente con enfermedades como hipertensión o accidentes cerebrovasculares. Este es un proyecto realizado en colaboración con investigadores de la Universidad de Utah, la Universidad Nacional de Seúl, la Universidad de Copenhague, que comparó 3 grupos: las Hanyo activas de Jeju o Jeju, mujeres no buceadoras, es decir, primer grupo, las que buceaban; 2, las que no buceaban; y 3, mujeres que ni siquiera eran Hanyo, o sea, de otra isla, que no buceaban, no tenían nada que ver con ellas. Se analizaron en estos 3 grupos, las que buceaban, las que no y las que ni siquiera eran de este grupo étnico, rasgos fisiológicos como ritmo cardíaco, el corazón, presión arterial o tamaño del vaso, un órgano que tenemos nosotros, y se llevaron a cabo experimentos conocidos como inmersiones simuladas para simular, valga la redundancia, las condiciones de buceo sin exponerlas a aquello. Colocábamos, explica uno de los investigadores, a las mujeres frente a un bol con agua fría, donde sumergían la cabeza por 1 minuto, y luego medíamos cómo reaccionaba su cuerpo. Detalla la investigadora experimentos que permitieron observar cómo el reflejo de inmersión, que reduce el ritmo cardíaco para conservar oxígeno, se activaba con mucha más intensidad en las Hanyo. El conocimiento de estos genes entonces podría en el futuro servir como base para muchas cosas. Ya te decía, por ejemplo, el tema de las enfermedades, tratamientos. El investigador que te citaba cree que podrían convertirse de hecho en objetivos terapéuticos. No sabemos aún cómo se va a aplicar, pero sí que de aquí podría salir algo útil. Las estamos viendo ahí, de hecho, en las pantallas de Santiago Televisión, las Hanyo. Si lo quieres googlear, se escribe Haenyeo, Haenyeo, pero se dice Hanyo. Mujeres legendarias, buceadoras, coreanas, que tienen al parecer una ventaja genética por el resto de los seres humanos y podría ayudar a tratar enfermedades. Qué fascinante. Oye, ¿te parece que del mar y de las aguas pasemos a la tierra? Porque hay otro dato que te quería compartir,
Porque yo me meto acá a internet y reviso noticias y la paso muy bien y comparto las mejores que encuentro con ustedes. Hay unos monos. Mira, ahí ya estamos viéndolo en la pantalla. La gente de la radio, oye, más que nunca, si estás escuchándonos por la FM o por la aplicación o el streaming, cámbiate a Santiago TV porque vamos a dar unas imágenes muy bacanas de unos monos que secuestran a las crías de otra especie, algo que en el reino de lo humano sería un horror, un secuestro. Yo, Iván, secuestro las especies de un amigo o de otra persona, los hijos. Generalmente los seres humanos lo hacemos por malo, ¿no? Porque queremos ganar plata. Ellos, como lo estamos viendo ahí en las imágenes, lo hacen de aburridos. Secuestran las crías de otras personas, de otros monos en realidad, por aburrimiento. Un grupo de adolescentes, mucho tiempo libre y escaso control por parte de los mayores, de ahí puede surgir algo grande, pero también son los ingredientes de esto que te cuento. Una serie de acontecimientos trágicos sucedidos en el paraíso. En la isla de Jicarón, Panamá, dentro del Parque Nacional Coiba, una decena de pequeños fueron arrancados de las manos de sus madres, muriendo días después entre la desidia, la curiosidad de sus captores. La conducta observada entre un grupo de monos capuchinos de cara blanca es algo extraordinario. Los secuestrados eran crías de otra especie, monos aulladores panameños. Parecía una travesura adolescente, si es que no fuera porque todos los secuestrados murieron a los pocos días. Las autoras de este descubrimiento solamente encuentran una explicación a una conducta sin beneficio aparente en el sentido biológico. Sería porque están aburridos. Se ponen a secuestrar las crías de otros monos. A ver, el infanticidio en todo caso no es raro en el mundo animal, pero por duro que parezca a los ojos nuestros, que todos los... nosotros creemos que todo el mundo animal se rige por el derecho romano, ¿no? Como que nos pasa de repente cuando el perro se come algo, destruye, aunque ahora estamos más pet friendly y ya no lo retamos como antes, pero la humanidad hace 20 años era como, ¡ay! Uno se desquitaba con el perro. Pobre animal, no sabe lo que acaba de hacer, no entiende lo que es el bien y el mal, como nosotros lo entendemos. Y el infanticidio, bajo una lógica similar, no es tan raro en el mundo animal. Por duro que parezca a los ojos humanos, tiene igual su sentido. Las hienas, por ejemplo, matan a las crías de los leones y estos a su vez matan a las de las primeras, de las hienas, porque compiten por los mismos recursos y algún día crecerían. Entre los chimpancés, que es lo que estamos hablando, la cría de una hembra puede ser asesinada por el macho dominante si es que se interpone en su deseo de copular. Son comportamientos que entran dentro de una lógica evolutiva de alguna manera, pero esto que descubrieron en el jicarón, que el mono que estábamos comentando recién, no encaja. Porque se conocen casos de rapto, como sucede entre los babuinos, que son otro tipo de simio, primate, mono. Yo sé que acá, si tuviéramos un primatólogo, me diría que todos estos conceptos los estoy ocupando mal, pero tú me entiendes. Los monos que conocemos, los babuinos son como un tipo. Y los babuinos, que raptan también, lo hacen como medio para rebajar la violencia contra el raptor, pero el secuestro de crías entre especies, la verdad es que es increíblemente raro. Mira, te voy a leer lo que dice la investigadora del Instituto Max Planck sobre este tema. Por casualidad, me topé con un avistamiento en abril del 2022 de la cría de aullador número 2. Desde hace años, de hecho, hay un centro de investigación de las dos especies de monos en jicarón y esta isla se ha convertido en un gran experimento natural. Deshabitada, la orografía no se lo pone difícil a los científicos, así que tuvieron que desplegar casi un centenar de cámaras con sensores de movimiento y en el video que no estamos viendo ahí en la pantalla de Santiago Televisión se ve un joven capuchino, al que llaman Joker, como el guasón en inglés, llevando al pequeño aullador de unas semanas a su espalda. Goldsberg se lo contó a la supervisora de su tesis y escépticas decidieron revisar todas las grabaciones de todas las cámaras desde que se inició su despliegue en 2017. Cuando investigamos los datos, reconstruimos la línea de tiempo y encontramos también los avistamientos anteriores. Entonces, cuando descubren cuándo emergió esta nueva conducta, el 26 de enero de ese año. En los años previos no encuentran nada, así que están convencidos de que es Joker quien pone en marcha tal comportamiento. Y al repasar para adelante no encuentran más capuchinos adolescentes portando a crías de aullador ni en la primavera ni en el verano siguientes. Llegaron a pensar que había sido un evento aislado, de hecho. Pero a finales de septiembre las cámaras volvieron a grabar a un capuchino con un pequeño de la otra especie. Y en octubre y en diciembre y en marzo del año siguiente, hasta julio del 2023, varios de los capuchinos del grupo de este mono travieso que se llama Joker
portaron hasta una decena de crías de mono aullador. Las investigadoras estaban desconcertadas, aunque conocían de algún que otro caso de adopción entre ambas especies. Las adoptantes siempre habían sido hembras adultas, no un grupo de jóvenes machos. Entonces pidieron la opinión de una experta en monos aulladores y ella les confirmó que las llamadas de los pequeños eran de socorro, o sea, no estaban jugando. En los videos, de hecho, también se escucha a las madres respondiendo, pero en todos los casos en que sus vástagos intentaron irse, fueron finalmente recapturados por los capuchinos, algo que por supuesto, como te decía, termina en tragedia. Lo llegaban a castigar con golpes y mordiscos. Así que no estábamos frente a juegos, sino que frente a secuestros. Esto finalmente es lo que tiene con muchas dudas a los investigadores, porque dice, documentamos el primer caso de uso de herramientas de piedra como martillo y yunque en este género de monos. Y estudiar de alguna manera cómo estos capuchinos se comparan con los continentales puede darnos una gran comprensión de cómo la ecología de las islas afecta el comportamiento social, la transmisión cultural y la adaptación de los ecosistemas desafiantes. Mira qué fascinante. Monos entonces, capuchinos adolescentes, que secuestran a las crías de otra especie, de otros tipos de monos, solamente porque están aburridos. Y esto no tiene ningún efecto como biológico de balance entre ellos, no. Terminan muriéndose. Y es una tragedia. Así que un minuto de silencio por los chimpancés en la Tierra. Y ahora pasemos al espacio exterior, con esta ráfaga de noticias de ciencia al paso que te estoy compartiendo, porque SpaceX, la compañía del maldito Elon Musk, lanzó un mega cohete, pero se rompió y cayó al Océano Índico. Aquí yo creo que entra el gran debate con los millonarios y su incorporación en la ciencia. Estamos viendo ahí en Santiago Televisión las imágenes de este megacohete. Por supuesto, toda esta gente que lo está mirando con sus binoculares, muy expectante de lo que va a pasar. Mira, ahí está la prensa completa fotografiando el hito histórico. Y ahí estamos viendo cómo eventualmente va a fracasar probablemente este megacohete, que no es de las primeras pruebas que hace SpaceX con megacohetes que fallan, así que no es novedad. Y bueno, la ciencia al final se trata de eso, ¿no? Ensayo y error. Ya te cuento de qué se trata esta noticia, que ya estamos viendo ahí las imágenes. Se trata del megacohete Starship de SpaceX, una pieza clave en las ambiciones de su fundador, el respetable Elon Musk. Es que no me cae bien Elon Musk, francamente, no me cae bien Elon Musk, así que le voy a decir respetable, pero de forma irónica, de ahora en adelante. Claro que quiere colonizar Marte el señor Elon Musk, y despegó el día de ayer en su última misión de prueba, el megacohete Starship de SpaceX, pero se rompió al alcanzar la órbita terrestre y cayó al Océano Índico después de perder combustible en su 9º vuelo de prueba. El vehículo de lanzamiento más grande y potente jamás construido despegó alrededor de las 6 de la tarde locales en las instalaciones de Starbase, cerca de un pueblo del sur de Texas. Y esta empresa, que la conocemos yo creo de sobra, en particular ustedes que ven All You Need Is Love, SpaceX, logró el lanzamiento de prueba después de 2 espectaculares explosiones, y espectaculares no de fantástico, sino de que realmente es pirotécnico, es increíble de ver, sin perder muchos problemas en esos tests, pero después, cuando alcanzó la órbita terrestre, se rompió y cayó al Océano Índico y perdió también combustible en su ya 9º vuelo de prueba. Un cohete que tiene una altura de 121 metros, mira, ahí lo estamos viendo de nuevo despegar. Son hipnotizantes las imágenes en realidad de los despegues de este estilo. Yo me imagino a la gente que por ahí por los 70, 80, 90, estaba recién viendo esto, como pasar de la película a la realidad, de haber sido una locura. Y Starship, de hecho, que lo estamos viendo ahí en las imágenes, es el cohete más grande, más potente del mundo, y es clave en los planes de Elon Musk para llegar a Marte. De hecho, decenas de espectadores, como lo estamos viendo ahí en Santiago Televisión, esperaban el lanzamiento desde el parque Isla Blanca, en South Padre Island, y el australiano, de hecho, de 50 años, una persona que estaba ahí, dice que está obsesionado con el lanzamiento, que lo eligió como destino, de hecho, de una de sus vacaciones familiares. Lo entrevistaron en la Deutsche Welle para saber cómo la estaba pasando. Y él dijo, solo espero un lanzamiento exitoso. Obviamente es muy emocionante. Traje a mi hijo de 15 años. Lo saqué de una escuela para traerlo aquí. Mira, pobre cabro, haciendo la cimarra en pos de la ciencia y de ver este lanzamiento que finalmente fue un fracaso. El nuevo vuelo de prueba de SpaceX terminó mal entonces, y en ambas ocasiones la primera etapa del cohete, que propulsa toda la nave, consiguió regresar a la plataforma de lanzamiento, volvió a ser capturada por unos brazos mecánicos, una maniobra
La verdad fantástica, que no terminó en tragedia, pero la enorme nave explotó en el aire en ambas ocasiones, obligando a la autoridad a desviar trayectorias de algunos aviones o bien a retrasar los despegues. También, de hecho, se ordenó la suspensión de los vuelos de prueba de Starship y la investigación de los incidentes. No es, como les decía al principio de esta noticia, no es la primera vez que pruebas de SpaceX comandadas por el respetable señor Elon Musk terminan en explosiones. De hecho, 4 de los 8 vuelos de prueba anteriores de Starship terminaron en explosiones, deliberadas o no, pero en explosiones. En el 2023, por ejemplo, varias asociaciones a propósito de lo mismo presentaron una denuncia contra autoridades estadounidenses acusándolas de haber evaluado incorrectamente el impacto medioambiental de todas estas cuestiones, y SpaceX por lo mismo reconoce en un comunicado que el progreso no siempre será a pasos agigantados. Acá me da rabia porque tienen como de alguna manera razón, pero como no me cae bien Elon Musk, tengo que hacerlo a regañadientes, pero claro, muchas veces la ciencia funciona a punta de errores, y mientras esos errores sean financiables por esta empresa, que por supuesto plata no le falta, y no incurran tampoco en tragedias, ya sean de impacto medioambiental o tragedias humanas, me parece que es parte del progreso, también es parte del trabajo científico que hay que hacer día a día, mes a mes. Habló la Administración Federal de Aviación sobre esto también, aprobó el aumento de los lanzamientos anuales del cohete de 5 a 25 en su base de Texas, después de hacer toda una revisión ambiental. Entonces podríamos decir que es parte de, ¿no?, estos errores. Ahí está la revisión gigante, hablamos de muchas cosas, y me despido así nomás, chiquillos, o hacemos un show, hacemos un sh. Seguimos con más All You Need Is Love. Tantas cosas que conversamos hoy. Al principio te preguntaba sobre tu color favorito. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Azul, rosado, verde? Te confesé que el mío es el amarillo ocre, o el naranjo, o el amarillo mostaza, no sé cómo le dicen. Pero en realidad todos los colores al final son un invento de la sociedad, de nuestra cabeza, porque no es más que luz lo que estamos viendo ahí. Y de hecho, en el momento que tú estás disfrutando un color o dices que es mi color favorito, esa decisión la tomaste mucho después. ¿Cuándo tomamos realmente? Bueno, toda esa reflexión la puedes encontrar en YouTube, en redes sociales, etc. También estuvimos conversando sobre la filosofía budista. ¿Qué es esta cuestión del budismo? ¿Qué es eso del karma? ¿Es real? ¿Todo lo que uno hace se te devuelve? ¿Qué es esto del nirvana? Mucho más, por supuesto, que una banda de grunge liderada por el gran Kurt Cobain. En el contexto de la filosofía budista, ¿qué es el nirvana? Como un estado de conocimiento elevado. Y te estaba repasando también algunas noticias después, aparte de la máquina del tiempo, sobre la evolución genética que tienen unas mujeres coreanas legendarias que se llaman las Hanyo, que son buceadoras, y como han estado expuestas a condiciones tan extremas de frío, mar, oxigenación y qué sé yo, su cuerpo habría desarrollado como una resistencia. Y esa resistencia podría ser como un hack que podamos después extrapolar a otras personas. Mucho conocimiento, mucha entretención y diversión. Nosotros nos encontramos en otra edición de All You Need Is Love. Recuerda, a las 11 de la mañana, completamente en vivo por Santiago Televisión y Radio USACH. Que estén muy bien. Chao, chao.